¿Qué quiero decir con eso? Entonces, ¿qué se puede hacer cuando tenemos cargas variables? O se tornan cargas uniformes, como vimos en el caso del cálculo del área efectiva, o ya sería necesario recurrir, por ejemplo, a a métodos numéricos para la resolución de este tipo de problemas. Realmente o sea, hay que decirlo, eh, o sea, son procedimientos que se utilizan cada vez con más frecuencia, sobre todo pues cuando tenemos de pronto alguna geometría compleja, cuando tenemos alguna topografía compleja o un problema en el cual necesitemos identificar ciertos factores, ¿sí? Entonces ese tipo de prácticas también no quiere decir que esto ya se anule, o sea, no. De hecho, pues muchas de estas ecuaciones, pues realmente, a ver, generalmente cuando yo hago, por ejemplo, cuando hablamos de correlaciones, yo tengo que basarme en algo que sea mi referencia. Mi referencia, ¿y qué quiere decir mi referencia? Mi referencia quiere decir aquello en lo que yo considero que está bien. Y lo que hago es tratar de, de imitar o de replicar ese resultado, ¿sí? En este caso, generalmente lo que hacemos, por ejemplo, y estos métodos, pues que son con los que se ha venido diseñando a lo largo de la historia y con los cuales ya se han construido estructuras y muchas de ellas pues se han instrumentado, ellos se utilizan como referencia para evaluar, por ejemplo, si lo que se hace a partir de modelos de elementos finitos está bien o no. Tengan presente, y ustedes creo que eso lo entienden mucho mejor que muchos de nosotros, es, por ejemplo, ustedes que seguramente creo que han manejado SAP, ETABS y muchos de esos software, saben que al igual que Excel, que pues es mucho más simple que hablar de SAP o ETABS, en la medida que ustedes satisfagan una cantidad de valores numéricos con los cuales se alimenta un modelo, él podrá calcular algo. El problema es que ustedes de entrada no van a saber, o si ustedes no son cuidadosos, no van a saber si lo que el programa les está reportando tiene o no sentido. ¿Sí? Ese es el, ese es el veneno de los modelos de elementos finitos, muchachos. Que muchas veces la gente los usa de forma indiscriminada, pero no tienen conocimiento de cuáles son los mecanismos que van a ocurrir asociados a la falla o a la deformabilidad o a la distribución de esfuerzos también. ¿Sí? Pues lo mismo pasa en este caso. Sin embargo, pues la mayoría de problemas que nosotros vamos a encontrar cuando hablemos de cimentaciones son, en esencia, pues digamos, se pueden resolver mediante estas metodologías. Ahora, recuerden que cuando hablábamos de los estados límite, mencionábamos primero el estado límite de resistencia, que es el que se determina mediante los cálculos de capacidad portante. Y segundo, en el caso pues de la NSR10, calculamos el estado límite de servicio. Y el estado límite de servicio se encuentra definido por las deformaciones o por los desplazamientos sufridos por la estructura asociados pues a la compresibilidad del suelo o a los asentamientos, más bien, dicho de otra manera. Eh, Ambos, recuerden, se deben cumplir de forma simultánea. Ya cuando hablamos de estructuras como puentes o estructuras, digamos, de cierta naturaleza especial, pues habrán otros estados de resistencia, como veíamos el tema de la licuación, o por ejemplo efectos de socavación, sobre todo asociado a pilas de puentes o a estribos que están en contacto pues con el cauce de un río. Y lo importante es que todos esos estados límites, perdón, o más bien, la filosofía del estado límite, recuerden que fue definida para considerar que no necesariamente la estructura tiene que llegar al colapso para dejar de funcionar, ¿sí? Que es completamente relevante decirlo de esa manera. O sea, su casa puede, por ejemplo, bueno, de pronto sus padres, yo no digo que ustedes, porque ustedes de pronto ni habían nacido o estaban muy chiquitos, cuando ocurre el sismo en el 99, la casa de sus padres o quizás la casa de su familia o de algún amigo o familiar sufrió daños bastante severos, pero no se cayó, ¿sí? Pero ya la casa quedó en unas condiciones tan deplorables, o sea, tan insegura, que fue mejor considerar el hecho de demoler la edificación o de abandonarla que tratar de seguir ocupándola. Digamos que ahí estamos, pues es un asunto más asociado a la resistencia, pero realmente lo que sucede en muchas de estas estructuras es que por daño parcial de algunos elementos estructurales, pues la edificación de pronto no colapsa en su totalidad,
pero sí pierde la capacidad o pierde la condición de ser segura o pierde la capacidad de ser funcional ante la ocupación. Es- estado de servicio lo vamos a evaluar mediante la determinación de los asentamientos sufridos por la estructura. ¿Qué dice la norma, muchachos? Vamos a hacer vamos a hablar por ahora de las dos normas. Michelle, ¿qué tal se está escuchando? ¿Ya se escucha bien o sigue escuchándome mal? ¿O no me escucha nada? Yo le escucho bien, profe. Ah, vale, vale. Muchas gracias a los dos. Listo. Eh, la norma sismorresistente, volviendo pues al título H, pues que es el que más nos va a ocupar, o el que nos ocupa, o el de mayor interés dentro. Ah, perfecto. Gracias, Juan Camilo. Dentro de la evaluación geotécnica, establece algunos criterios asociados al estado límite de servicio. ¿Y qué dice sobre el estado límite de servicio? Que el estado límite de servicio está asociado a asentamientos, pero está estableciendo a cuáles asentamientos. Que digamos que la gran mayoría de ellos los vimos o los vieron ustedes en su curso de mecánica de suelo, ¿cierto? Les pregunto, ustedes, o sea, ustedes vieron, pues no por nada, pero sí tienen claro la diferencia entre cada uno de los tipos de asentamiento. Felipe, Michelle, no recuerdo en este momento qué otros compañeros del otro curso están acá presentes, ¿sí? Sí, o sea, ustedes esa parte la alcanzaron a ver completica o porque sé que eso se vio más hacia el final del curso. Y pues con estos cursos virtuales siempre el rendimiento se ha afectado un poco. ¿Eso lo tienen ustedes claro, muchachos? Voy a continuar igual aquí hablando pues, mientras tanto. Eh, No, profe, no, no muy claro, la verdad. Sí vimos el tema de los inmediatos y por consolidación, pero los otros no, no los tengo muy presentes. bueno, pero qué pena que aquí, disculpen que aquí hay un error en la ecuación, la voy a corregir aquí en presencia de ustedes. Eh, no, ¿ustedes vieron compresión secundaria o no lo tienen así como presente? No, igual no es lo más famoso, pero pues, a ver. Para que tampoco se vayan ustedes a asustar o vayan a creer que están mal, lo que normalmente se ofrece dentro de los cursos, no tanto dentro del curso de mecánica de suelos, porque hay universidades en las cuales esto se ve en los cursos de geotecnia, en los cursos de ingeniería geotécnica, es el cálculo de la deformabilidad o los asentamientos sufridos por el suelo, como la sumatoria o básicamente se van a hablar de tres componentes. Los inmediatos, que ustedes pues sé que los vieron, hicieron un estudio bastante juicioso de ellos. Eh, en la consolidación primaria, pues que es un mecanismo, igual vamos a verlo así, pero de pasón. Si algo, o sea, si ustedes de pronto alguna duda les queda, podemos discutir al final de la clase o si necesitan algún refuerzo, eso se puede hacer. Pero pues sobre todo creo que este repaso rápido lo que nos permite es también darnos cuenta que muchas de esas cosas sí se vieron. Es más como para que el lenguaje no nos vaya, la diferencia del lenguaje no nos vaya de pronto a confundir. Y el otro que muchas veces se dicta cuando se habla de compresibilidad es la compresión secundaria o que en algunos documentos se conoce como consolidación secundaria. Estos, asociados al sismo, normalmente o sea, no son frecuentes. ¿Por qué? Porque ellos están pues mucho más asociados a la aplicación de métodos dinámicos para el cálculo de las cargas y algunos desplazamientos, sobre todo en algunos casos, por ejemplo, pues, en el tema de taludes con el método de Newmark y otros así. Digamos que ese último, este de sismo, no lo vamos a tocar. Sobre todo sé que pues en algunos materiales sí es más importante, pero muchas veces la dificultad es sobre todo tener la información o producir la información necesaria para su aplicación, ¿sí? Y en algunos casos, sobre todo cuando los suelos ya presentan un nivel de compactación importante, esos asentamientos comienzan a disminuir de forma importante. Generalmente los asentamientos debidos al sismo, pues vamos a imaginar el sismo
de cierta manera como una situación análoga a un proceso de biocompactación. Por supuesto, análoga, no digo que sea lo mismo, eh, que va a ser mucho más, ¿cómo llamaré? Mucho más evidente en el caso de materiales con una densidad relativa baja o con una relación de vacíos elevada. Pero cuando tengo un material compacto, pues digamos que ese proceso ya no funciona de la misma forma. Pero bueno, a lo que quiero apuntar aquí, y sobre todo los tres que voy a hablar hoy, es que se habla de los asentamientos debido a estas tres componentes. De igual manera, la norma colombiana de diseño de puentes también se refiere a esos tres componentes. O sea, lo hace exactamente igual. O sea, lo traigo solamente ¿por qué traigo las dos normas, muchachos? Porque cada norma, además pues de que están asociadas a construcciones de naturaleza o de uso distinto, muchas veces ellas se separan en algunas metodologías. ¿Por qué razón principal? Porque como les mostraba al inicio de este capítulo, la norma sismorresistente, la NSR10, ella está, el título H, la parte de evaluación geotécnica, está trabajada dentro de la metodología o la filosofía de esfuerzos admisibles, mientras que, por ejemplo, el título C de la norma, así como la norma colombiana de diseño de puentes, está concebida dentro de la filosofía de resistencia y de factores de seguridad parcial. O sea, que digamos que si fuéramos a pensarlo en términos de modernidad, estos métodos son un poquito más recientes, no quiere decir que el otro sea malo. Pero bueno, sigamos ahí. Entonces, hasta ahora las dos normas van por lo mismo. ¿Y qué dice la norma sismorresistente de cada uno de los componentes? Entonces, los asentamientos inmediatos se trabajan directamente asociados al comportamiento elástico del material. ¿Sí? En buena medida, ¿por qué, muchachos? Primero, porque estamos hablando de materiales parcialmente saturados y allí pues el fenómeno de consolidación no cabe o sencillamente es muy complicado, no es adecuado más bien calcularlo de esa manera. Y esa parte pues es donde ustedes han dedicado también un tiempito. Por supuesto, esos asentamientos, todo asentamiento está basado en la carga, ¿sí? Pero en este caso está fuertemente condicionado por la geometría del elemento de apoyo, de la cimentación. Si es una cimentación circular, si es una cimentación cuadrada o rectangular, ¿no? Considerando condiciones de comportamiento elástico, como cuáles, el medio continuo, isotrópico, comportamiento lineal elástico, en fin. Los asentamientos por consolidación. Recordemos que la consolidación es el proceso de reducción volumétrica que sufre el suelo cuando se da la disipación de excesos de presión de poros. ¿Qué pasa? Se carga el material, él sufre unos excesos de presión de poros y los excesos de presión de poros realmente lo que muestran es que el agua comienza a ser expulsada del material. Al ser expulsada, ese volumen de vacíos que ocupaba esa agua que fue expulsada simplemente se va a perder, se va a reducir, el material va a permanecer saturado, saturado, y lo que vamos a tener es una compresibilidad volumétrica que va a ser expresiva únicamente en la dirección vertical. Y finalmente, el efecto de la compresión secundaria. Bueno, aquí qué pena, o sea, aquí hablo de consolidación secundaria porque lo que estoy haciendo allí es copiando, o sea, estoy citando textualmente la NSR10. Muchos autores no hablan de consolidación porque ya que o sea, se habla de consolidación o se asocia la consolidación al proceso de reducción, al proceso, perdón, de disipación de excesos de presión de poros. Cuando ocurre la compresión secundaria no ocurre disipación de excesos de presión de poros. De hecho, la presión de poros en principio ya se ha disipado en su totalidad. Lo que nos queda básicamente es un proceso de reacomodo plástico. Algunos autores lo asocian a una redefinición del coeficiente casero de los materiales. Otros dicen pues que hay un flujo plástico, sobre todo en los materiales arcillosos. En fin, ¿por qué no hay como una adecuada definición del modelo? Sobre todo por el periodo en el cual esos análisis se pueden realizar. Un ensayo para evaluar compresión secundaria es un ensayo pues que puede, o sea, que si yo quiero llevar el ensayo a término, se puede demorar fácilmente 5 años o más. Y hacer ese tipo de ensayos no es fácil, no porque el ensayo sea difícil, sino por la logística necesaria para cuidar el ensayo. Eh,
porque hay zonas en las cuales no es fácil realizar ese tipo de ensayos. Por ejemplo, en un periodo de 5 años es muy frecuente que en nuestra zona ocurra un sismo y un sismo puede dañar el ensayo. Entonces, en los laboratorios donde se trabajan ese tipo de procesos, generalmente lo que se hace es manejar un área especial para la ejecución del ensayo, en la cual, por ejemplo, se independice, se independice una parte del laboratorio, digamos desde el punto de vista del amortiguamiento, pues se coloque una especie como de material, de unos amortiguadores especiales, pues para que no, pues para que para que el área sea lo más estable posible. Bueno, es un rollo. Además, pues que como les decía, la productividad es muy limitada. Estamos hablando de ensayos por acá de algunos años. Entonces eso digamos que de cierta manera no ha sido muy atractivo. Y pues es difícil porque pues muchas veces las investigaciones que se realizan a nivel académico están apoyadas o son desarrolladas, por ejemplo, por estudiantes de maestría o de estudiantes de doctorado. Y un estudiante de doctorado puede estar en una universidad entre 3 y 5 o 6 años y muchas veces, si se alcanzan a sacar ensayos, se sacarán por ahí uno o dos. Y pues sustentar una tesis de doctorado con 2 ensayos, eso no se logra realmente. ¿Sí? Bueno, sin embargo, y vale la pena decirlo, la compresión secundaria en la gran mayoría de materiales no es muy evidente, no se nota tanto. ¿Dónde se nota tanto más la compresión secundaria? Cuando tenemos alta presencia de materia orgánica. Claro, a nivel superficial eso pues no tiene mayor sentido porque nosotros los suelos orgánicos superficiales es algo que no nos sirve, que nosotros no buscamos. Pero si por ejemplo tenemos por ahí una turba en profundidad, son materiales que yo no voy a poder simplemente evitar. ¿Qué se mide en los asentamientos, muchachos? Porque finalmente, al tener, digamos, una zapata, yo puedo calcular los asentamientos sufridos por una zapata, ¿cierto? Pero finalmente recordemos que la construcción no se limita a una sola zapata. Vamos a dibujar una zapata chiquita como si estuviera muy lejos. Ah, en fin, vamos a tener por acá un poco de zapatas. Es que a veces dibujar en el Excel es mamón porque eso. Y cada zapata, adicional a su geometría, ella presenta unas cargas que vienen de la superestructura, pues que normalmente no son iguales. ¿Por qué? Pues porque eso depende de la distribución arquitectónica, de la distribución estructural. Adicional a eso, la distribución arquitectónica también será una respuesta a la necesidad, uy, qué pena, muchacho, a la necesidad que haya de esa estructura. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que, por ejemplo, si yo tengo una biblioteca, yo diseño una biblioteca, a pesar de que la biblioteca sea una instalación, pues, donde van a haber gente y libros, la gente y los libros no están en la misma parte y eso cambia completamente el comportamiento. Generalmente, en muchas bibliotecas, las colecciones se guardan en un área y eso qué genera? Genera unas cargas muy altas, muchachos. Pero ustedes han cargado su maletín y saben que un maletín en época de finales es un maletín bastante pesado. Ahora imagínense una biblioteca pesa mucho. Y el área de estudio, pues es un área donde están ustedes, pero no es un área que genere unas cargas tan elevadas como si lo hacen en otro caso. ¿Vale? Resulta, ay, qué pena, mucho desvelado. La bostezadera. Y resulta que, como les mostraba acá, tenemos varias zapatas. Cada zapata, en función de sus propias cargas y de su propia geometría y de su ubicación, va a generar un asentamiento. Puede ser que sea muy grande, puede ser que sea muy chiquito, o puede ser prácticamente imperceptible. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Si pensamos en las zapatas, pues como la base de una edificación, ¿qué va a hacer la edificación con los asentamientos? Ella tiene que acompañar los asentamientos. Si la zapata bajó 4 centímetros, la edificación tratará de bajar en ese pedazo 4 centímetros. ¿Qué va a suceder? Generalmente esa zona no está sola, entonces ella va a estar comunicada con el resto de la estructura mediante pórticos, mediante muros, en fin, dependiendo del sistema estructural. Y lo que vamos a tener es que eso nos va a inducir una serie de cambios como giros. Pero bueno, más que todo, lo primero que vamos a evaluar o que vamos a encontrar a partir de esos diferentes asentamientos es lo que se conoce como el asentamiento diferencial. El asentamiento diferencial es esa diferencia de asentamientos.
¿Qué pasa? Si mi edificación se hunde completica, pues eso puede tener dificultad, no digo que no, pero digamos que eso no va a generar esfuerzos adicionales en los nudos, no va a generar incrementos en los momentos, no va a generar una cantidad de factores. ¿Sí? Y adicional, por supuesto, Profe, sí, dígame, Juan yo Pablo. tengo una pregunta ahí. Si de pronto no tiene como dos tipos de materiales y uno es más rígido, otro es más blando, sobre dónde se va a construir, pues dónde se va a construir el proyecto, ¿se cambia el tipo de cimentación o cómo se hace como para emparejar esa rigidez? Pues hay que tratar de compatibilizar sobre todo tratar de compatibilizar los esfuerzos que se aplican al material, pero como tenemos dos materiales, tratar de compatibilizar los asentamientos, Juan Pablo. Sí, ahí sí. Claro, por ejemplo, yo puedo tener la misma presión de contacto para dos suelos, pero el efecto en asentamiento va a ser diferente. Ese es un tema que hay que evaluar con mucho cuidado. Sea, hay que no solo calcular los asentamientos, o sea, no solo calcular el asentamiento de cada zapata, como se calcula, digamos, en este caso, perdón, en este caso, sino calcular los asentamientos de grupos de zapatas y comenzar a ver cómo se relacionan, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, ustedes en su curso de concreto armado de pronto ya vieron eso, ustedes están viendo concreto armado o vieron concreto armado, ya se les voy a compartir la pantalla, ¿ok? Por ejemplo, vamos a imaginar una estructura, un edificio en planta. Vamos a imaginar un edificio en forma de L. Digamos una cosa así. ¿Ya? En algunos casos, la norma sismorresistente, cuando tenemos edificaciones irregulares, ella, digamos que castiga de cierta manera, sobre todo el cálculo de las fuerzas horizontales o la distribución de las fuerzas, por ejemplo, debidas al sismo o al viento. Entonces, lo que propende la norma es que las edificaciones sean regulares. Y hay que decirlo, una edificación, por ejemplo, vibrando en esta dirección, va a presentar una rigidez en esta zona y va a presentar una rigidez muy diferente en esta zona, ¿cierto? Lo mismo si vibra en la otra dirección. O sea, las rigideces van a variar de forma bastante importante. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que muchas veces terminan haciendo los diseñadores? Para no tener de pronto líos allí, cogen y separan ambos edificios. Ah, ¿cómo así que lo separan? Entonces, ¿cómo voy a entrar? No, no. A usted el edificio lo separa estructuralmente, pero usted lo que va a tener son áreas de ocupación continuas. ¿Qué es lo que usted va a poner? Usted va a poner una serie de juntas en las losas no las va a fundir, digamos, de forma simultánea, sino que funde una y después la otra. Y por ejemplo, también puede ser el caso, digamos, en materiales apoyados sobre suelos de diferente resistencia. Tratar, por ejemplo, que yo tenga una casa y el otro lado tenga, no sé, una cancha o una piscina, pues yo trato de, en la medida de lo posible, apoyar mi edificación en el mismo tipo de suelo. Si no, compatibilizar pues los asentamientos y por supuesto que se cumplan los esfuerzos. Y finalmente, si está difícil, no tratar de separar las estructuras. ¿Vale? O sea, Perfecto. si ustedes revisan muchos de los edificios que conocen, ustedes se van a dar cuenta que ellos, a pesar, o sea, sobre todo edificios grandes, ¿no? Ellos no son estructuras, digámoslo, monolíticas. Y entonces, al no ser monolíticas y al volverse esto una edificación rectangular y esta otra edificación rectangular, pues ahí hay una serie de ventajas desde el punto de vista ¿qué? Pues de la regularidad. Vuelvo acá a la presentación. Adicional a eso, pues cuando yo cojo un elemento de cimentación que está conectado, perdón, que está conectado con otro, y baja, y este baja menos, pues lo que voy a inducir es un giro en la estructura, ¿no? ¿Cierto? Es como que trata de hacer así. Entonces, lo importante es que tampoco esos giros pueden ser muy grandes. Primero, por una condición funcional, o sea, por estética, por operatividad, porque usted ya nada se le va a poder caer al piso porque se va a ir para el otro lado. O sea, así de simple. Y por otro lado, pues ¿por qué? Pues por inadecuada manera pues, de transferir los esfuerzos de la estructura y sobre todo ge- al- cuando se generan esos asentamientos, esos giros fuertes,
pues lo que va a suceder es que algunas zonas de la estructura terminan asumiendo buena parte de las cargas. Miren lo que tenemos acá. Tenemos una edificación cualquiera y tenemos una serie de puntos de control. Entonces, este es el nivel original de mi edificación y cada uno de esos puntos va sufriendo un asentamiento. ¿Sí? Puede ser moderado como el de A, puede ser bastante grande como el de B o puede ser chiquitito como el de E. ¿Sí? Pero entonces de allí sacamos una información que es importante. Primero, ese valor, ese texto, pues porque lo saqué de un libro, es lo que se conoce como el asentamiento total. ¿Qué es el asentamiento total? Lo que decíamos, la sumatoria de los asentamientos puntuales, entonces que puede ser en este caso elásticos, varía, y finalmente compresión secundaria. Espérenme un momentito, muchachos, voy a traer una cosita acá voy un momentito al baño, mentira, ya regreso. Voy a pausar aquí la grabación. ¿Usted sabe qué están haciendo? ¿En qué parte me dice usted, Vanessa? Espere que ya me inquietó con esa pregunta. Pues no sé, es que vi al ingeniero Zorrilla que publicó como que en el último piso como que tumbaron todo. Entonces pensé que de pronto estaban haciendo algún Ok. refuerzo a la estructura o algo. No, 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 están remodelando el CEIFI. Están remodelando todo el CEIFI y pues adicional al CEIFI están remodelando el observatorio. Es que van a hacer, el observatorio va a ser un poquito más grande. Creo que pues lo van a modernizar porque pues esa parte está, o sea, eso hace tiempo no le hacían nada. Creo que le van a dar como una fachada nueva al observatorio, lo van a hacer visible, o sea, lo van a dejar así como más coqueto, como para que la gente pueda ver desde afuera qué es lo que hacen ellos allá adentro. Y van a organizar como los espacios de los grupos de investigación y eso. O sea, yo vi el render de eso, pues lo que pasa es que yo a los renders no le creo mucho porque a veces pues como que no son, no son tan realistas como ellos dicen serlo. Pero no, van a hacer un trabajo bonito ahí en el CEIFI, pues aprovechando, creo que de las sugerencias que se le realizó a la universidad, por lo menos al programa, con el tema de acreditación de alta calidad del programa de ingeniería civil, uno de los puntos a favor es la existencia del CEIFI. Y cuando se hizo ese tema de la acreditación institucional, que creo que ya está a punto de vencerse además, pues la idea es mostrar creo que una de las cosas del plan de mejoramiento estaba pues mejorar un poco ese tipo de espacios. Eso creo que es por ahí la cosa. Entonces, en este momento, pues si usted ve bueno, si no han ido, pero yo tampoco he ido, pero el observatorio no está ahí, el observatorio lo mandaron para el último piso, para ese salón que queda ahí como en la esquina, ahí están trabajando ellos, y la gente del CEIFI, no sé, yo imagino que todos estarán en sus casas, además porque pues muchos de ellos son personas pues con bastante edad, pues está el ingeniero Hugo, está el doctor Armando, profesor Jairo Díaz, hay manes que están en grupo de riesgo, entonces muchos de ellos no se les ve la cara hace varios meses. Pero eso es lo que están haciendo. Bueno, ya, permítame, ya regreso un momentito. Gracias. Bueno, sigamos entonces acá. Entonces miremos acá, en esta estructurita o en este esquema que tenemos acá en la diapositiva, tenemos pues inicialmente el asentamiento, como les decía, un asentamiento máximo, que es la sumatoria de esas tres componentes. De hecho, vamos a ver si aquí está establecido, creo que aquí yo tengo anotado, si no está más adelante. La norma sismo resistente, no, por acá lo dice. Entonces, si no está acá, está acá. Ahorita lo miramos. La norma sismo resistente, pensando sobre todo que en el efecto de compresión secundaria está asociado directamente a un periodo, es decir, a un tiempo. Entonces ella necesita, o pues para que sea consistente y no genere ambigüedades,
que se defina el periodo de análisis. Y el periodo de análisis para asentamientos es de 20 años. ¿Sí? Claro, puede ser que no quiere decir que la estructura se va a cargar de a poquito, ¿no? La estructura se va a construir en el tiempo que sea necesario, pero recuerden pues que la respuesta en términos de asentamientos genera muchas veces un desfase, a veces bastante grande. Bueno, voy a cerrar aquí unas ventanitas que me están estorbando y ya seguimos hablando. Este delta S, ¿qué se me hizo con eso? Este delta S, mírenlo acá, esto, de cierta manera, es lo que se podría considerar como una especie de asentamiento diferencial. ¿Por qué digo que se podría? Porque realmente los asentamientos diferenciales en las estructuras se consideran entre elementos sucesivos, ¿sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, considerar, vamos a pensar en lo siguiente, muchachos. Pensemos en que yo tengo este edificio grandote, ¿cierto? Aquí tengo una zapata, bueno, tengo bastantes zapatas, más bien. Voy a llevarla hasta arriba para que esto no se vea como tan raro, para que sean como unos pórticos bien familiares a ustedes. Entonces, voy a cambiar aquí el color, pues para poder bajar. Vamos a suponer que entre esta zapata se asentó con relación a esta, digamos 5 centímetros, ¿cierto? Ahora, vamos a suponer que esa zapata se asentó con relación a esta primera 5 centímetros. ¿Será que los efectos que generan en la estructura son los mismos? ¿Qué opinan ustedes? Imagínense ustedes qué está pasando en el interior de esos pórticos cuando esa estructura, en lugar, por ejemplo, de generarse el asentamiento acá, se produce solamente acá. ¿Alguna idea? Muchos, ¿qué opinan? Cuéntenme, De ¿qué pronto piensan? las vigas se empiezan a traicionar, así como por Exacto. más. ¿Cuál situación es más crítica para ustedes? Que el asentamiento se dé, pues digamos todo medido con relación a esa. Vamos a evaluar solamente esta zapata. ¿Qué es más crítico? ¿Que los asentamientos se den acá o que se den acá? Al lado derecho, porque está Porque traccionando. todos, todos, No, todos, todos, de hecho, ah, pues de hecho creería que es más el de la izquierda porque está traccionando mucho más, ¿no? espere. ¿Cuál efecto es Pues más, como está cuál más efecto, o sea, cuál efecto es más crítico? ¿Este que está más cerca o este que está más lejos, más bien? el Para que está que, más cerca, porque está en los ojos más. exactamente, exactamente. O sea, en la segunda zapata de izquierda a derecha. Exacto. O sea, entre más próximos estemos del elemento, pues donde vamos a tener mayores giros de los nudos. Porque recuerden que esto, lo que va, o sea, si ya dejamos de verlo, si no lo vemos acá, o sea, las patas se asientan, pero pensemos qué sucede en este nudo, muchachos. Este nudo, él va a tener, o sea, si esta zapata estaba acá, esta zapata se vino para acá, lo que va a suceder es que en este nudo se va a generar un giro y eso incluye también unos momentos adicionales. Mientras que si eso sucediera por acá bien lejos, puede ser que ese giro se diera en otra zapata o si fueron 5 centímetros, o sea, si fueron 5 centímetros acá, aquí 4, 3, 2, 1 y así, pues lo que vamos a tener es un giro mucho más suave de la estructura. Entonces, por eso no me refiero directamente al asentamiento diferencial allí, pero sí, digamos, a una diferencia de asentamiento o un asentamiento relativo. Este valor alfa es, digamos, una especie como de razón allí, de razón, en términos, pues, de ese desplazamiento.
Ahora, pero digamos me centro más en este, me interesa más este, beta. Beta porque este sí me está mostrando ya una distorsión angular. O sea, eso sí ya puede ser un parámetro que se genere o que se traduzca o que se refleje en la forma final o en los efectos sobre el nudo. Bueno, vamos a ver. Vamos a centrarnos en estos tres que dijimos inicialmente. El asentamiento máximo, ¿sí? Que ese asentamiento máximo es un asentamiento para un elemento de cimentación. ¿Cuál elemento de cimentación? En este caso, el que tenga el mayor asentamiento. ¿Tá? Si yo tengo 6 zapatas y una se me asentó 5, otra se me asentó 4, otra se me asentó 15, esa es la que me va a controlar el asentamiento. ¿Sí? Si todas se asentaron 15, bueno, pues todo bien, o sea, pero es el máximo en ese caso. El asentamiento diferencial, el asentamiento diferencial es un efecto de asentamiento comparado entre dos elementos sucesivos de la estructura. Y por supuesto, el asentamiento diferencial sabe con la relación que sufre la estructura, pues por efecto de esas diferencias. Eso digamos que sería lo mejor desde el punto de vista de los efectos que va a sufrir la estructura adicional. Miren muchachos que ese tipo de situaciones, de cierta manera, reivindican el uso por ejemplo, de coeficientes de mayoración de carga, ¿sí? O sea, por ejemplo, miremos los factores de mayoración que, que considera la NSR10 para... Es que está, esperen un momentito, lo busco acá. Ups, ¿dónde está? ¿Dónde está? Disculpen acá un momentito. Quiero solamente revisar los factores mayorados. Hagamos esa noción. Perdón, un momento, ya les comparto. Bueno, entonces al título B. A ver, un momento. Estos son esfuerzos de trabajo. Un momentito. Pase. Acá están. Miren los muchachos. Miren acá. Este. O sea, le estamos generando un incremento del 60% a las cargas. O en este caso, del 60%. La receta más famosa que teníamos era la normalita, la de carga muerta más carga viva, y era 40% de incremento a la carga muerta más 70% de incremento a la carga viva. Uno decía, no, eso es exagerado. Pero entonces, solamente pensemos, muchachos, en el impacto que va a tener un asentamiento diferencial importante, eh, no en la carga como tal, pero sí en la generación de cargas adicionales producidas por esa deformación. ¿Sí? Entonces, por ese tipo de detalles es que pues hay que tener bastante precaución, bastante cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, el tratamiento total es una ventana de evaluación de 20 años. De ahí para adelante, según la teoría de Terzaghi, la compresión secundaria seguirá ocurriendo de forma indefinida. Pero lo que se ha visto a partir de ensayos de laboratorio, de ensayos de consolidación, es que la compresión secundaria ya no existe en ese tiempo. O sea, realmente en muchos suelos esa compresión podría evaluarse hasta para un periodo más corto, 10 años, aunque bueno, el problema es que, como les digo, no hay datos experimentales para ese periodo. Es que cuando tenemos
¿Cómo así construcciones aisladas? Por ejemplo, yo tengo por acá una casa solita, vista en planta, ¿no? Aquí tengo la estructura. ¿Qué pasa con eso, muchachos? Ahora, si lo vemos en... No, voy mejor primero como que me está libertad. Cuando yo tengo, digamos, una casa, no es porque vaya a ser la casa soñada, pero pues, digamos, yo tengo aquí mi casita. La cimentación de esa casa, suponiendo que estuviera acá la cimentación, ella, al generar unos esfuerzos, digo, pucha, perdón, al generar unos esfuerzos, desde el punto de vista de la deformación de generar impacto. Donde estén las cargas se van a producir los asentamientos. Entonces, lo que dice la norma es que si tenemos Profe, qué pena. No sé si soy solamente yo, pero lo escucho súper entrecortado. ¿sí? Muchachos, los demás me escuchan también mal, dice el celular. Sí, profe, a Y profe, ratos. Sí, sí, profe, Inge desde, también. Vale, vale. desde que dibujó la casita. Fue por el dibujo. No, no, ya esperen, ya cambio de. Voy a colocar datos entonces para copiar. Vale, vale. O sea que hasta dónde me escucharon, o ni siquiera esto me escuchan. No, sí, pues es que ya está Sí, escuchándose profe. bien. Hasta que dibujó Todo la bien. casita, cuando estaba explicando lo de construcciones aisladas. Vale, vale, todo bien. Espere, voy a cambiar, me voy a conectar a través del celular. Entonces es posible que no me funcione por un par de segundos. ¿Qué tal ahí me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan, chicos? Sí, Sí, señor. Inge, Bien, profe. Señor. sí, señor, ahora Bien. sí. Ah, listo, bien, Sí. bacanísimo. Entonces, nos vamos entonces aquí a este dibujísimo. La casita. A ver, o sea, ¿ustedes entendieron el dibujo de la casita o paila? O sea, no se entendió nada. Pues para saber si tengo que volver a dibujar. Profe, pues sí, podrías explicar como las líneas de abajo de nuevo, estaría bien. Todo bien. Entonces mejor borrémoslas. Entonces, bueno, lo primero que tenemos acá es, vamos a imaginar que esta casita es una construcción cualquiera, un edificio, una casa, pero pensemos esa casa sola, por ejemplo, una parcelación o un edificio que normalmente alrededor, por ejemplo, muchos de los edificios que nosotros tenemos en nuestras ciudades, a pesar de que que colinden con otros edificios, el edificio no colinda pared con pared, sino que hay un área de menor carga alrededor, ¿cierto? ¿Qué sucede, muchachos? Si ustedes recuerdan, cuando yo aplico las cargas asociadas a las fundaciones, esas cargas generan un área de influencia, pues que lo- que es lo que nosotros, o lo que se llama comúnmente como un bulbo de presiones. Y ese bulbo de presiones, que pues qué pena que me quedó ahí desigual, eh, lo que nos va a mostrar es la zona donde, la manera como se van a disipar las cargas generadas pues por la estructura. Eso lo que va a producir de una vez, yo cambio aquí el color, no voy a colocar ese color tan extrañito porque a veces se ve raro, es que bajo la carga, bajo la cimentación, se va a producir una deformación, o es un asentamiento, pero ese asentamiento va a ir generando como este tipo de huella, como una especie de cuenco, de hueco. Sí, de hecho, en ingeniería de pavimentos es muy normal hablar de un cuenco de deformación. Eso es una expresión como un poco más traída del Ecuador, pero que se utiliza en varias partes de América. Ok, miren acá, se produce como esta zona de deformación. Claro, seguramente en esta zona se puede producir un asentamiento, pero si las cargas están concentradas, eso es lo que sucede. Entonces, lo que quiero mostrarles es, muchachos, que a pesar de que la carga, voy a volver a dibujar la zapata por acá, que a pesar de que la carga esté acá,
asociada a esta zapata, a pesar, la deformación va a ir un poquito más allá, ¿sí? Ahora, y en algunos casos se va a producir un pequeño levantamiento, en fin, bueno, aquí fue un error de dibujo, pero sí aprovecho que eso sucede. Entonces, lo que dice la norma es, cuando eso sucede, cuando tenemos edificaciones así solitas, pues hombre, me permite unos desplazamientos o unos asentamientos del orden hasta de 30 centímetros. ¿Ahora sí me entendieron el dibujo de la casita o no? O no? Sí, profe. ¿Muchos? Vale, vale. Ok, pero miren 30 centímetros, muchachos. Es que 30 centímetros no es poca cosa. O sea, 30 centímetros es toda esta escuadra. O sea, 30 centímetros es casi, es prácticamente como tener dos escalones dos contrahuellas de una escalera. Eso no es poco. O sea, si yo construyo una casa, que normalmente yo lo que hago es, en muchas casas yo le pongo un sobrenivel de la altura de una contrahuella, o de 15 centímetros por lo menos. Si ocurre el asentamiento de 30 centímetros, la casa me queda por debajo del nivel de la calle. O sea, no es poca cosa. Claro, ¿qué pasa, muchachos? Hay situaciones en las cuales es muy complicado evitar eso. Suelos, por ejemplo, altamente compresibles, como los que tenemos en la sabana de Bogotá, o en otras zonas. Entonces, de cierta manera, hay situaciones en las cuales, si yo sé que voy a tener asentamientos tan grandes, yo lo que tengo que prepararme es para que eso no produzca afectación en mi estructura. ¿Como de qué tipo? Si yo sé que mi estructura se va a hundir 20 centímetros, pues yo qué hago? Yo la elevo 35 para que llegado al término del asentamiento o sea, quede con 15. Eso, o sea, puede parecer ridículo, pero muchachos, esa es la manera, por ejemplo, como diseñan en Ciudad de México. A los manes les toca poner a veces los edificios por atrepados a 60 centímetros para que a la vuelta de 15 años estén a nivel de la calle. O sea, es un asentamiento bárbaro, es brutal esa vaina. Ok. Sin embargo, y aquí la norma aquí por eso dibujé esa casita tan bacana. Cuando tenemos construcciones entre medianeros, ¿qué es eso de construcción entre medianeros, muchachos? Muchas de nuestras casas no están solas en el mundo, sino que al lado tienen otra casa. Y esa otra casa va a tener su estructura, va a tener todo su rollo, pero si pensamos esto, vamos a tener otra zapata aquí que tiene otro bulbo de presiones y ese bulbo de presiones, perdón, genera una zona de intersección donde se están produciendo unas cargas más altas. ¿Qué va a suceder? Los asentamientos generados por esa otra casa, pues lo que van a tender a hacer es a aumentar este valor que teníamos acá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de construir edificaciones, que el hecho de que mi edificación se asiente no necesariamente es el mayor problema. Muchas veces el problema se da cuando se asienta la edificación del vecino. Claro, a veces los asentamientos, y pues los asentamientos de una edificación son inevitables, muchachos. ¿Sí? O sea, yo puedo reducir los asentamientos, pero anularlos es prácticamente imposible, porque finalmente hay un medio físico que yo estoy comprimiendo. Y toda compresión o todo esfuerzo produce una deformación, ¿no? O sea, yo no puedo simplemente dejarlo así. Entonces, si yo tengo ese tipo de situación en una edificación, así como muchas veces ustedes se han dado cuenta que las edificaciones nuevas al término de un año y medio, presentan una serie de fisuras, sobre todo a nivel de acabados, es muy probable que al término de ese año y medio, la casa de mi vecino también las presente. Entonces, en rigor, lo que debería yo hacer es reparar lo del vecino. Por eso, muchachos, es que cuando se va a arrancar cualquier proceso constructivo, de los documentos obligatorios es la suscripción o la firma de un acta de vecindad. ¿Sí? Para primero tener constancia del estado de la edificación, de las edificaciones vecinas o de las áreas vecinas antes de la construcción, y también para que después no les vayan ustedes a echar el agua sucia por algo que ustedes realmente no hicieron. ¿Vale? Entonces, la norma nos establece que tenemos esas diferencias y todo bien.
Hay algo importante que dice la norma. Si- Siempre y cuando no se afecte la funcionalidad de conducciones de servicios. ¿Por qué razón, muchachos? Porque toda casa, así ustedes la vean limpiecita y solamente vean el pastal alrededor, ellas pues no, ellas no están solas en el universo. Toda casa, recuerden, tiene acá su acometida de agua potable, tiene su salida de alcantarillado, tiene su acometida de gas, tiene acometida eléctrica. O sea, hay una cantidad de redes, sobre todo hay unas redes que son muy jodidas. ¿Como cuáles? Esta, esta. ¿Qué pasa con esas redes? Es que si yo tengo unas tuberías que están entrando a mi edificación y unas que entran y la edificación falla, pues en esta zona la tendencia es a que se produzca una ruptura. De hecho, muchachos, por eso, por ejemplo, en el caso de los medidores de gas, en el caso de los contadores del agua, es necesario colocar una serie de uniones y sobre todo muchas veces se usa que sean uniones flexibles. ¿Para qué? Para que esa unión, pues primero para que cuando se produzca la falla, si se ha de producir, se produzca ahí. No que ustedes estén bien salados, que eso es lo típico, y se les rompa el tubo donde no lo pueden arreglar. ¿Sí? O sea, eso es importante, muchachos. Cuando ustedes saben que van a tener que hacer una reparación, busquen que la reparación ocurra donde se puede hacer. Por esa razón, por ejemplo, cuando se va a colocar, cuando se va a hacer, por ejemplo, un túnel para un metro o se va a hacer, por ejemplo, una instalación para un colector, se hace por una avenida. Porque si no, después yo voy a tener que hacer eventos para poder llegar a esos lugares. Yo recuerdo en la época en que yo estaba en la universidad, ¿ustedes ya vieron abastecimiento de agua o no o la están viendo? La estamos viendo. Estamos viendo, profe. Bueno, ¿y ustedes ya ven alcantarillados? Mismo se ve, profe. Es abastecimiento y remoción de aguas. Bueno, sí, sí, pues como yo no estudié en esta universidad, entonces no, hay cosas del pensum que no las tengo presentes. Cuando ustedes tienen aquí una manzana, lo normal con el alcantarillado es que el mismo vaya pues por la vía, ¿no? Yo recuerdo que en la época en que yo estaba en la universidad, el Banco Mundial comenzó a promover un modelo de alcantarillados, sobre todo para los países de América Latina, pensando en que muchas de nuestras casas, por ejemplo, aquí está la casita, o sea que las casas están acá, todo este rollo, pero que los lotes vienen por acá hasta acá, ¿sí? Y las casas, digamos, las del otro lado, pues son la misma historia, ¿no? ¿Sí? Entonces, por acá las casas, y muchas casas tenían en la parte de atrás un patio, ¿sí? Entonces, lo que los maes decían, sobre todo en zonas muy inclinadas, eso sobre todo creo que lo ensayaron en varias favelas en la ciudad de Río de Janeiro, era que se construyera un alcantarillado llamado alcantarillado condominial. Y el alcantarillado condominial iba por los patios de las casas, ¿sí? Eso, por ejemplo, donde resultaba útil. Si yo tengo puras manzanas, eso no sirve para un carajo. Pero si yo tengo una sola manzana, o sea, que es una zona, o sea, que es una franja como en las mismas comunas de la ciudad de Medellín, es que hacían los manes, con un colector pegaban las casas de un lado y del otro. Pero si yo tengo este modelo y no tengo casas a este lado, yo tenía que hacer un colector para este lado y un colector para este lado, ¿cierto? Entonces, los costos de construcción se iban a incrementar. Creo que en Colombia no le jalaron a eso. Básicamente porque decían, bueno, y el día que el dueño de la casa quiera construir, no, es que los manes tienen que suscribir un acta donde no van a construir. Pues, sí, eso, no, no, eso, o sea, la verdad, los pobres muchachos que vinieron a presentar eso les fue bastante mal. Les decían, no, eso es ridículo, o sea, eso es no reconocer la realidad de una región. Entonces, lo mismo pasa con estas cosas, muchachos. Siempre que yo voy a instalar puntos de fallo, y pues en eso la gente de las empresas de gas y las empresas de agua tienen muy claro eso, que se construyan allí para poder evitar esas cosas. Entonces, pero bueno. Es importante que eso se tenga presente, muchachos. Y sobre todo o sea, por eso, por ejemplo, la forma del contador de agua es tan importante
porque es una zona, como está en el subsuelo, a pesar de que esté muy bajito, se permite que se generen miren que los contadores de agua en la gran mayoría de las casas están muy cerca de la casa, pero por el lado exterior. Entonces el contador está quieto, pero el interior es el que se mueve. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes. Muchas veces los cárcamos son de mayor tamaño. Bueno, continuemos. Entonces eso es lo que dice la norma con relación a esa ventana de 20 años de evaluación. 20 años considerando el periodo de compresión secundaria. Miren algunos autores lo que dicen, para que tengan presente que no en todos los casos, pues, claro, la norma trata de restringir materiales en los cuales el tema es muy delicado. Ustedes dirían, pero ¿cómo carajo van a permitir un asentamiento de 10 pulgadas? O sea, un asentamiento de casi 13 centímetros. ¿Ve? No son 10 pulgadas, qué pena, esos son como 5 pulgadas. Bueno, la cosa es que en ese caso, diciendo, no, ¿cómo vamos a permitir un asentamiento de tipo? Claro, se está hablando de un elemento de cimentación, un elemento de cimentación tipo losa, que las losas precisamente se utilizan para suelos altamente deformables, para disminuir los asentamientos diferenciales. ¿Sí? Entonces aquí hay diferentes, pero esto digamos como un ejemplo, pero lo que tenemos acá es lo que rige a nivel normativo para nuestro país. Entonces mucho cuidado con esa información que está en los libros. Con relación a los asentamientos diferenciales, la norma lo establece en función de las separaciones existentes entre los elementos verticales, sean los apoyos o sean las columnas. ¿Sí? Entonces, claro, ¿por qué lo hace de esta manera, muchachos? Pensemos en que yo tengo dos elementos acá, uno acá y otro acá. Ahora tengo dos elementos, uno acá y otro acá. Si yo coloco el asentamiento diferencial, digamos de 5 centímetros, 5 centímetros para estos elementos son mucho más críticos que 5 centímetros para esto, porque eso lo que va a inducir es una rotación diferente. Entonces la norma trabaja pensando en ello. ¿Sí? Entonces lo que dice, listo, pongámoslo en función de la longitud o pues esa longitud es la separación. Y miren acá, es altamente restrictivo cuando tengo elementos muy rígidos, elementos que se dañan con bastante facilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner ahí una separación, una luz de 5 metros. ¿Qué hice yo? Una luz de 5 metros nos va a dar como medio milímetro, no, medio centímetro. Entonces tenemos 5 metros, que serían 5.000. ¿Sí? 5 milímetros tenemos máximo de asentamiento diferencial en un tipo de situación de este tipo. Pero si yo tengo, por ejemplo, muros de carga, ya me permite 1 centímetro. ¿Sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, pórticos, me permite, miren todo lo que me permite ya. Miren la gran diferencia. Claro, finalmente, muchachos, el pórtico es un elemento estructural que permite mayores distorsiones geométricas. Mientras que un muro, muchachos, ustedes un muro lo tratan de flejar y esa vaina se parte de una. ¿Sí? En ese caso, la norma tiene que ser muy estricta en eso. Y miren, por ejemplo, si tuviéramos un elemento metálico, o sea, si tuviéramos una estructura metálica, claro, o sea, aquí ya tenemos un problema. Y es que el asentamiento diferencial calculado, bueno, además que una luz de 5 metros por una estructura metálica es muy poquito, pero en este caso el asentamiento diferencial calculado es mayor al asentamiento total. Entonces, en ese caso, prima el asentamiento total. ¿Pero por qué? Pues porque finalmente, ¿por qué por qué es menos restrictiva la norma? Porque los elementos de acero pues son elementos con una ductilidad mucho mayor que la que presentan los elementos de concreto o mayor que la que presentan los elementos cerámicos. ¿Sí? Eso es lo que vamos chequeando. Eso es lo que vamos chequeando. Pero es que yo tengo 5 centímetros y voy acumulando hasta que llego a 40 centímetros. No, ya tengo un problema porque tengo un asentamiento máximo mayor que el máximo permitido por la norma. ¿Está claro hasta ahí, muchachos, lo que hemos hablado o no está claro? Sí, profe. Con relación al giro, la norma establece este valor. Lo que pasa es que la aplicación del giro
eh, sinceramente no es muy clara. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque puede ser que el asentamiento diferencial induzca un giro completo de la edificación si la misma es muy rígida, o puede ser que el elemento estructural sufra una distorsión y de cierta manera, porque recuerden que los nudos, a pesar de que ellos puedan girar, la tendencia es a que los nudos no modifiquen su ángulo, siga siendo normalmente un ángulo de 90 grados. Entonces muchas veces lo que se producen son distorsiones que no necesariamente inducen esa parte del giro. Pero igual aquí la norma establece un criterio que es, digamos que, menos restrictivo en ese caso. Miren acá algunos criterios establecidos en la literatura asociados a cuál es el problema de muchos procesos o muchos efectos de asentamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, que valores mayores a eso lo que van a inducir ya son daños. ¿Sí? Entonces, por eso digamos que de cierta manera la norma, pues en ese sentido, trata de curarse en salud y es mucho más restrictiva en esos valores que los que ofrece la mayor parte de la literatura. Ahora, la norma de puentes trabaja de otra manera, sobre todo pensando en que las estructuras que considera la norma son estructuras, por supuesto, mucho menos regulares. Si bien hay unas tipologías estructurales que considera la norma o que en Colombia están permitidas, eh, aquí la norma lo deja abierto. ¿A qué? Miren lo que dice aquí. A la tolerancia de la estructura a los movimientos totales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga un puente metálico, a que tenga un puente en mampostería, bueno, que eso ya nadie lo va a hacer, o que tenga un puente en concreto, que tenga un puente preesforzado, o que el mismo no lo sea. O que tenga un muro de contención, por ejemplo, en concreto, o que tenga un muro en tierra armada, que eso es un comportamiento. O sea, es un material completamente distinto. Entonces la norma sí dice, no, ahí no se mete tanto. ¿Sí? Es allí. Sin embargo, lo que dice la norma, lo que dice la norma es listo. Eh, pues aquí habla de la estructura, bueno, habla de una cantidad de información asociada a ella, pero sí dice, bueno, si usted va a considerar, o sea, los efectos que usted debe considerar para ese estado de servicio son los de una, o sea, lo que dice la norma es que sí establece una combinación de cargas para eso, que es una combinación conocida como servicio 1 dentro de la norma colombiana de puentes. Esa norma colombiana de puentes, esa combinación, corresponde a un proceso normal de uso, o sea, no a una condición excepcional. Eso es importante, porque si ustedes ven en la norma de puentes, hay cargas excepcionales, cargas de servicio, creo que son 3 tipos de cargas que se ven allí. Y aquí tiene, pues, el puente funcionando con viento, en fin. ¿Y qué es lo que hace acá? Miren acá todas las cargas que considera la norma colombiana de diseño de puentes. Y todas las que están en rojo son cargas que se consideran dentro de la combinación de cargas llamada servicio 1. Pero adicional a eso, miren que las cargas no están mayoradas. Entonces eso, porque imagínense si ustedes también adicional se le mayoraran los asentamientos, ahí sí sería mucho más complicado. Veremos que normalmente el asentamiento es el que gobierna el diseño de los elementos de cimentación. La norma también dice que para el estado límite de servicio, esas cargas transitorias, miren que la tabla está dividida en 2 grupos. A la izquierda, las cargas permanentes. ¿Qué son las cargas permanentes? Cargas asociadas al peso propio o cargas asociadas de pronto a algunas tareas, unas tareas producto de la construcción. ¿Cómo así producto de la construcción? Miren que este efecto no es un efecto del peso propio, pero es un efecto de la construcción, la carga generada pues, por los procesos de preesfuerzo. Las cargas transitorias, ¿qué son, muchachos? Las cargas transitorias son o bien las cargas vivas, en este caso serían cargas vehiculares, o bien algunas cargas que pueden darse, digamos, en el proceso diario o en condiciones estacionales, como cuáles gradientes de temperatura, eh, en fin, de pronto algún efecto del agua.
Entonces lo que dice la norma es, no, si usted va a considerar asentamientos, quite todo eso y solamente quédese con las de la izquierda. O sea, eso ya limita un poco. Pero establecer un parámetro, la norma no lo hace. Vamos a hablar entonces de cada uno de los componentes, o por lo menos de los tres componentes de asentamiento. El asentamiento elástico, muchachos, es una componente que aplica principalmente para materiales granulares y materiales no saturados. ¿Sí? Veremos ya más adelante por qué. En este caso, ¿qué consideramos con los asentamientos elásticos? Primero, que son inmediatos o instantáneos, ¿cierto? Y segundo, pues su cálculo se hace a partir de los elementos propios de la teoría de la elasticidad, como cuáles: medio continuo, homogéneo e isotrópico. Adicional a eso, como estamos hablando de un material de comportamiento elástico lineal, pues esa es la consideración que se hace. Lo que vamos a hacer es que permitimos el proceso de superposición. ¿Cómo así? Que si yo, por ejemplo, tengo esta zapata y al lado pongo esta zapata, si esta zapata me genera este efecto acá y esta zapata sola me produce, digamos, una curva de esta manera, yo lo que puedo hacer es sumar el efecto de una más el efecto de la otra para tener el valor de la tercera. Eso no es del todo cierto, pero digamos que no está lejos de la realidad. Y por supuesto, los asentamientos elásticos pues están dados en condiciones propias de la teoría de la elasticidad que necesitamos para calcular un asentamiento elástico. Necesitamos los parámetros básicos, que serían el módulo de elasticidad del material. Que recuerden, el módulo de elasticidad para los suelos es un asunto que genera discusión. ¿Por qué, muchachos? Porque si ustedes evalúan el módulo de elasticidad, más que evaluar el módulo, ustedes se darán cuenta que el comportamiento de los suelos no es lineal. O si es lineal, es por acá al inicio, en una zona donde normalmente no aplican cargas de servicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros trabajamos normalmente, cuando vamos a hablar de suelos, o bien con módulos tangentes, o bien con algunos módulos secantes. Y eso estará asociado también al nivel de carga del material. Pero bueno, lo importante es poder producir ese valor. Claro, pero es que hay modelos que le permiten entrar con curvas cuyo módulo sea variable, sí. Sobre todo con el desarrollo de los sistemas de cómputo, han entrado otros modelos, como el modelo Cam-Clay, el modelo hiperbólico, que son modelos que permiten considerar esa variabilidad del módulo. ¿Y por qué no? Esa degradabilidad del módulo en función en función de la deformación. ¿Sí? Entonces entramos con ese parámetro y por supuesto el otro parámetro fundamental de la teoría de la elasticidad, que es la relación de Poisson. ¿Ustedes me recuerdan qué es la relación de Poisson, muchachos? Deformación unitaria en X o deformación unitaria en Y. En este caso, estamos considerando es una relación entre ejes de deformación. ¿Listo? Sobre todo, pues en este caso, como estamos trabajando muchas veces con una condición, o sea, se considera, normalmente el material podría ser isotrópico en la dirección, digamos, en la dirección horizontal, pero la anisotropía normalmente se va a presentar en ese otro caso. Entonces, normalmente consideramos ese efecto o considerados pues en función de los ejes de aplicación de las cargas. O sea, esos dos parámetros. Y lo otro que vamos a considerar adicional o que necesitamos considerar en estos materiales es esto. Es si el elemento de cimentación es flexible o es rígido. Un elemento de cimentación flexible o rígido no quiere decir que yo pueda coger un elemento flexible y lo pueda doblar, no. O sea, ambos pueden ser elementos de concreto. Lo que se refiere es que un elemento, por ejemplo, flexible, la tendencia en muchos casos es a que, ¿qué? Los asentamientos generados por una, perdón,
los asentamientos o la distribución de esfuerzos generada, más bien, por un elemento flexible, tienda, tienda pues a no ser constante, pero que la distribución de esfuerzos sí lo sea. ¿Sí? ¿Qué sucede? Yo considero distribuciones uniformes de esfuerzos, pero esa distribución de esfuerzos me va a generar una, un perfil de deformación distinta. Por otro lado, cuando yo considero un elemento rígido, es un elemento que al ser tan rígido, ya veremos cómo lo logra, alcanza que los asentamientos sean constantes. ¿Sí? El problema o el detalle es que la distribución o o el perfil de esfuerzos no lo es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso de materiales finos, tenemos una concentración de esfuerzos asociada al borde del elemento. En el caso de Profe, y los, eso no puede como inducir más fallas al corte. pues Juan Pablo, digamos que podría ser. Ahora, el detalle es cuando usted considera el esfuerzo que le está siendo aplicado al suelo, usted, por ejemplo, en el caso del material flexible, usted no tiene ese lío, ¿cierto? Usted puede considerar cualquier falla. Lo que usted puede hacer, por ejemplo, en un elemento rígido es, le voy a borrar acá. Para usted, o sea, o usted entra en un modelo que le permita considerar esa variación, que sería lo mejor, o la otra es que usted para calcular el asentamiento considere la carga máxima y haga de cuenta como si tuviera una carga homogénea con esa magnitud. ¿Sí? Claro, precisamente para no inducir el corte en este sitio. Eso sería. Por supuesto, usted estará generando un factor de seguridad adicional. Pero de cierta manera, o sea, algunos autores que harían, se van con un porcentaje, pero realmente hay un riesgo muy grande de que el suelo en este punto alcance la carga máxima y se corta o se falla. Ahí lo que normalmente se hace es que se considera una carga homogénea para poder, primero para poderlo modelar, porque si usted se da cuenta, las ecuaciones que normalmente existen no consideran ese tipo de comportamientos. Y allí pues tenemos una limitación porque pues las cargas van a variar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. El concepto de zapata o de elemento rígido flexible tiene que ver principalmente con la sección del elemento. Qué pena la redundancia. Un elemento flexible es un elemento que tiene una capacidad principal de fallar por flexión. ¿Por qué? Porque él es mucho más deformable. Mientras que un elemento rígido es un elemento que se deforma muy poco y que lo que tiende y la causa de su ruptura se encuentra principalmente asociada a los esfuerzos cortantes. ¿Cómo logramos eso, muchachos? ¿Cómo nosotros logramos incrementar, por ejemplo, la resistencia al momento y al cortante, pues, digamos, a la flexión y al cortante de un elemento? Aumentando su sección transversal. Entonces, ¿cómo lo hacen acá? Aquí comparan, comparan el espesor bruto del elemento de cimentación con, digamos que la longitud libre de la zapata. Y se dice pues que si este valor de la longitud libre de la zapata es mayor a 2 veces el espesor, se considera un elemento flexible. Y si no, elemento rígido. Por supuesto, cada uno de esos, estas diapositivas que tengo acá son diapositivas que traje exactamente iguales de las clases de mecánica de suelos para que pues, no vayan a asustar. Esto es un método de resolución. Igual vamos a hacer ejemplo pues para poderlos aplicar y sea rápido. Y estas ecuaciones son derivadas pues, de la teoría de la elasticidad y consideran los factores básicos, que es el ancho del elemento de cimentación, el módulo, la carga que se está aplicando. Finalmente, un asentamiento es un resultado o es un desplazamiento que está directamente asociado a la carga que se le está aplicando al material. Qué pena, aquí en este caso la relación de vacíos está denominada mediante la letra ni, que eso no hay una homogeneidad en la literatura. Y ese es un factor pues, que está asociado
a la geometría del elemento. ¿Eh? Así como se determinaban los esfuerzos para algún punto, puede ser el centro de un área cargada, la esquina del área cargada, un lado, eso depende pues de cómo lo haya trabajado el autor. En este caso, estas ecuaciones están dadas o bien para la instrumentación o bien para la esquina. Miren que la única diferencia entre el valor del asentamiento en el centro y la esquina es este 2. El resto es igualito. Ahora viene ese famoso coeficiente alfa. Y ese alfa se determina pues mediante toda esa ecuación que hay allí largota, que está dada esencialmente por un factor llamado M1. Y M1 es un factor que relaciona las dos dimensiones del elemento. Claro, si mi material si es una zapata cuadrada, pues todo eso se va a volver 1 y ahí ya tendremos ciertas, pues ahí tendremos ¿cómo llamaré? Ciertas reducciones o ciertas consideraciones específicas. En función pues del tipo de zapatas, si son zapatas flexibles o son zapatas rígidas, se pueden calcular tanto los parámetros de asentamiento como pues, los parámetros de esfuerzos. Aquí tenemos esa ecuación, esa curva que relaciona las dimensiones de la zapata. O sea, ¿qué es esto? Un elemento con L sobre B igual a 1 es un elemento cuadrado, un elemento circular. Miren que la diferencia entre esas dos ecuaciones es esta. En estas se considera que el medio es semi-infinito, ¿cómo así? O sea, que yo tengo suelo de ahí para abajo hasta donde quiera. En estas otras, mi medio ya no es semi-infinito. ¿Qué se considera? Que el suelo eh, que se está tratando, pues él presenta un espesor definido y de ahí para abajo lo que tendremos es un material, digamos, rígido, que puede ser una roca sana. Aquí están los parámetros, en fin, esto pues es aplicar un modelo, no es malo. A veces, luego, algunos autores han producido algunos resultados, sobre todo para suelos saturados, sobre todo para arcillas saturadas. ¿Qué pasa con las arcillas saturadas? Cuando la arcilla saturada yo la cargo, como ella no logra comprimirse volumétricamente, su relación de Poisson o su coeficiente de Poisson se adopta el valor de 0.5. ¿Ya? Entonces, para tratar como de tener una respuesta en ese tipo de materiales rápido, a pesar de que esos son materiales más de naturaleza consolidable, entonces pues esa no es, digamos, un resultado pues que usemos con tanta frecuencia. Vamos a la consolidación primaria. Ya la consolidación primaria es la descripción de un parámetro que fue identificado por Terzaghi y por Froelich, en el cual establecen pues que al material se le inducen unos esfuerzos, unos excesos de presión de poros y lo que él hace a lo largo de la consolidación es disiparlos y que con esa disipación el hombre pues el hombre pierde volumen. La teoría de consolidación de Terzaghi está dada en o sea, o genera dos grupos de información que tienen que ser extravió mi celular. Allá. La primera, los parámetros de consolidación. ¿Qué son los parámetros de consolidación? Parámetros asociados al modelo o a la curva de compresibilidad, a la curva de consolidación del suelo. ¿Qué quiere decir? Lo que nos muestra es cuando yo cargo un material, sus asentamientos van a ir variando casi que de forma logarítmica. Si yo tuviera acá asentamiento versus tiempo, voy a tener una cosa más o menos así. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo evaluar cómo crece el asentamiento con el tiempo. Eso me resulta bastante útil porque yo puedo hacer monitoreo, yo puedo, antes mismo de darme cuenta si la estructura llegó al final de la consolidación, darme cuenta si los parámetros que estoy utilizando o que utilicé para el dimensionamiento son o no correctos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mis parámetros hubieran sido, si lo que obtuve fue muy bajo
y que realmente los parámetros de mi suelo son más altos en términos pues, de consolidación. Es que muy probablemente mi material va a hacer esto más rápido. Pero si por otro lado adopté parámetros muy altos, lo que puede suceder, perdón, es que mi material aún se deforme más. ¿Sí? Eso es importante. Si yo lo voy siguiendo en campo, yo puedo evaluar parámetros, puedo retrocalcular o retroanalizar alguna información como para tratar de tener información acertada. Por otro lado, tenemos los parámetros de deformabilidad. Y los parámetros de deformabilidad de los materiales, eso sí está más relacionado con lo que tenemos en la norma sismoresistente. ¿Qué es lo que mide los parámetros de deformabilidad? Los asentamientos. Ah, que el asentamiento se demoró 3 años, 3 años en ocurrir. No importa. Lo importante es que a ese tiempo ocurran. Ah, pero es que, por ejemplo, cuando yo estaba a los 20 años, mi material tenía 30 centímetros perdón, sí, 30 centímetros y a los 22 años llegó a 35. Claro, en teoría él cumple los parámetros de la norma, pero hay que ver si realmente eso es conveniente según de la manera como se está planteando. Entonces, la consolidación la determinamos mediante todo esto. Esto que tenemos en la izquierda es lo que se conoce como un perfil de isóbaras. ¿Sí? Es la manera como se disipa la presión de poros. Esta es la resolución de la ecuación diferencial de Laplace, la resolución a la cual llegó Terzaghi, y mostraba que si yo tengo un suelo drenado en ambas superficies, lo que voy a tener son presiones de poro prácticamente iguales a cero en los extremos y eh, una presión de poros máxima en el centro que se irá disipando en función pues, de la existencia de ese gradiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? En la medida que este material vaya, que esta curva se torne cada vez menos expresiva, estará ocurriendo lo que se conoce como el fenómeno de consolidación. Y ese fenómeno de consolidación también se puede medir mediante este factor que se conoce como el grado de consolidación. El grado de consolidación es qué tanto ha avanzado en términos, digamos, porcentuales, puede ser entre 0 y 1 o entre 0 y 100 si así lo multiplicamos. Y estas ecuaciones o el proceso de consolidación está dado, además de la ecuación diferencial y de sus respuestas, por esta ecuación que es una ecuación pues, que es derivada de la ecuación diferencial, sale de allí, pero que es un parámetro variable en el cual se determina, se puede relacionar el tiempo de ocurrencia del asentamiento, el espesor del material, que puede ser la totalidad, si es un material pues eh, con un drenaje muy malo a un lado, o puede ser la mitad si tenemos drenaje considerable al lado y lado. Y por supuesto, también asociado a algunos parámetros para ver si a veces yo necesito evaluar toda la disipación o evalúo parte de ella. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces nosotros cuando, ya no con los parámetros de consolidación, sino con el cálculo de los asentamientos? ¿Cómo resolvemos nosotros un ejercicio de asentamientos? Lo resolvemos siguiendo de cierta manera lo que tenemos ahí. Vamos a tener 4 pasos importantes, o 3. El primero, vamos a determinar el esfuerzo geostático de nuestro material. ¿Sí? Es que hacemos, si yo conozco el peso unitario, conozco los espesores, si conozco la profundidad del nivel freático, o si conozco el flujo que haya, yo determino cuál es el esfuerzo vertical en un punto específico, que ya les diré cuál es. Y con esa información y con algunos resultados del ensayo de consolidación, voy a determinar lo que se conoce como la historia de esfuerzos, que es en la relación de sobreconsolidación. Saber si mi material es o no es sobreconsolidado. ¿Sí? ¿Y eso cómo sabemos si mi material es sobreconsolidado o no, muchachos? ¿Ustedes se acuerdan? La relación sobre consolidación. Y bueno, ¿qué hacemos con la relación de sobreconsolidación? Es la relación entre el esfuerzo de consolidación y el esfuerzo actual. Pues, si es igual a uno, está normalmente consolidado; si es mayor, está sobreconsolidado. Exacto. Entonces, miren acá. La relación de sobreconsolidación, o también llamada OCR en la literatura inglesa, es un cociente entre ese el esfuerzo eh, de preconsolidación o el esfuerzo de cedencia, como también lo llaman,
y el esfuerzo geostático Duarte. Podemos tener varias situaciones. La primera, que ese valor sea aproximadamente igual a 1. En ese caso, tendremos un material normalmente consolidado. Puede suceder que ese material tenga una relación de sobreconsolidación menor a 1, que eso no es frecuente, hay que decirlo. Y ese material, digamos que no es ni siquiera normalmente consolidado, sino que él llegará a serlo. ¿Y qué pasa cuando un material todavía tiene una relación de sobreconsolidación menor a 1? Que ese material aún está consolidando bajo el efecto de su peso propio. ¿Sí? Eso, digamos que desde el punto de vista de zapatas, uno no le presta tanta atención, pero desde el punto de vista de pilotes es muy importante, porque un suelo que esté consolidando va a terminar generando un efecto que es altamente indeseable en los pilotes, o sobre todo muy, muy peligroso si no se detecta a tiempo, que es el efecto de la fricción negativa. ¿Qué es eso? Si el suelo está ya les voy a dibujar. Si yo tengo un pilote, espera un momentito. Si yo tengo un pilote, ese pilote va a tener la posibilidad o la capacidad, dependiendo pues de cómo lo haya diseñado, de trabajar por dos elementos de su estructura. El primero, si aquí está la superficie, aquí está el pilote. El primero, el carga que ejerce por la punta, ¿no? Es que muchas veces los pilotes son muy grandes, pero no porque no sirvan, sino porque cuando yo introduzco un pilote y él trata de bajar, él lo que va a generar es una fricción lateral muy grande. ¿Qué va a pasar? El pilote se quiere hundir por efecto de las cargas y lo que hace el suelo es que lo agarra. Y esa es la distribución de esfuerzos por el fuste o por el cuerpo del pilote. Cuando yo tengo un material que presenta una relación de sobreconsolidación menor a 1, ya que mi material está consolidando, lo que sucede es que el material le ejerce esfuerzos al pilote como para hundirlo, ¿cierto? ¿Cuál es el inconveniente con eso? Que muchas veces esos esfuerzos no se ejercen en la totalidad del pilote, no que digamos que se ejercen en un pedacito. Y al generar eso, lo que están produciendo estas personas es tracción en el elemento. Y esa tracción puede en algunos casos fracturar el elemento de cimentación. Pero como les decía, no es muy frecuente. Eso es típico de suelos muy jóvenes. Por ejemplo, ¿dónde pueden ver esos suelos? De pronto cerca de la desembocadura de un río. Suelos que apenas están formando. Pero la gran mayoría de suelos no presentan eso. Menos mal, que eso se chequea. La otra posibilidad es que mi suelo sea entonces, como decíamos acá, normalmente consolidado. Cuando mi suelo es normalmente consolidado, vamos a utilizar esta ecuación para determinar el asentamiento. Esta ecuación no es otra cosa sino eh, una adaptación de la ecuación que de la ecuación pues para el cálculo del asentamiento. Lo que tenemos acá es 1 más E sub 0 y este delta E, esto es, miren que aquí está, ¿sí? Ahora, puede suceder que mi relación de sobreconsolidación sea mayor a 1. Si mi relación es mayor a 1, lo que tengo es un material sobreconsolidado. Les voy por acá. Ahora, eso solamente está considerando el esfuerzo geostático. ¿Qué quiere decir? Las cargas, o sea, ahí estamos considerando el suelo de la siguiente manera. Tenemos acá nuestro suelo, estamos considerando un elemento
por acá una profundidad específica. Sobre ese elemento estamos considerando un esfuerzo vertical y pues también podemos considerar un esfuerzo horizontal. Pero digamos que hasta ahora lo que estamos haciendo es calculando los esfuerzos que había ahí y ese esfuerzo, digamos que bueno, ese es sigma cero, perdón, ese sigma cero lo comparo con sigma c, que esto, ¿de dónde saqué sigma c? Lo saqué de un ensayo, normalmente del ensayo de consolidación. Aunque hay procedimientos de ensayo que buscan reemplazar el ejercicio o el ensayo de consolidación. Listo. Vuelvo acá. Ahora, ya que yo voy a calcular los asentamientos, a mí quien me produce los asentamientos en el suelo no es esa carga. Es cuando yo traigo una carga adicional por acá y se la aplico al suelo. Eso sí va a generar los excesos de presión de poros y por consiguiente los asentamientos por consolidación. ¿Sí? Entonces, ahora esta carga que la llamamos normalmente delta sigma, voy a considerar esa carga ¿para qué? Para calcular, perdón, ese esfuerzo final, sigma prima 0 más delta sigma. Y ese vuelvo y lo comparo con el valor del esfuerzo de preconsolidación. ¿Qué puede suceder? Que ese delta sigma 0, sigma prima 0 más delta sigma, sea mayor, menor o igual. Si es mayor, dentro del normalmente consolidado, vamos a calcular el asentamiento mediante esta ecuación. Si es mayor en el suelo normalmente consolidado, tenemos que considerar todo este efecto. Y si es menor o igual, y tenemos pues la ecuación. ¿Vale? Muchachos, perdón, hasta ahí está claro lo que... Esto es un repaso, pero pues sí se entendió lo que miramos acá. ¿O hay algo que no haya quedado claro? No, profe, yo creo que sí está claro. Vale. Bueno, gracias. Hablemos de la compresión secundaria. La compresión secundaria es un efecto que o sea, que es un efecto que se da sin variación de presión de poros. De hecho, ya ha ocurrido, se considera que ya ha ocurrido toda la variación o la disipación de los excesos de presión de poros, pero ahí ocurre esto. La compresión secundaria, a diferencia de la consolidación primaria, que yo podía determinarla para un intervalo de esfuerzos, esta se tiene que determinar para un intervalo específico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En ese intervalo específico vamos a obtener una curva y de esa curva vamos a determinar unos parámetros de la compresión secundaria. Entonces, ¿qué? Voy a relacionar el tiempo versus la relación de vacíos en escala logarítmica y, y lo que voy a determinar es en esta parte de la curva su pendiente para determinar este parámetro conocido como índice de compresibilidad secundaria o C sub alfa. Y voy a utilizar una ecuación, o la misma ecuación de hecho, que utilizamos para consolidación primaria, para la determinación de los parámetros de compresión secundaria. Eso es todo. Muchachos, hasta ahí está claro, no lo está. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a determinar vamos a hacer un ejercicio. Ese no es como importante en este caso. Voy a trabajar con la zapatica que teníamos del ejercicio de capacidad portante. Pues finalmente me parece importante, no tanto por tener otro ejercicio, no, sino poder hacer el chequeo tanto por resistencia como por servicio, o sea, por capacidad portante y por asentamiento. O sea, en eso se basa el proceso de dimensionamiento de elementos de cimentación. En generar una propuesta que satisfaga esos elementos o esas condiciones, esos principios de funcionamiento, esas condiciones esas condiciones límite de los materiales.
¿vale? Entonces, bueno, tenemos acá esa zapatica que era la zapatica que presenta las dos cargas y en una superficie inclinada a 15 grados a una profundidad de 1,50 y unos parámetros de 1 por 2 metros. Adicional le incluía ahí unos parámetros pues que no estaban, que era el ángulo de cohesión, el contenido de humedad y el esfuerzo de preconsolidación. ¿Sí? Bueno, eh, tenemos entonces acá los siguientes parámetros. Para poder hacer el ensayo, perdón, para poder hacer la determinación del asentamiento, yo necesito conocer los parámetros de compresibilidad del suelo. En esta materia, pues nos vamos a limitar un poco de pronto a los parámetros determinados a través del ensayo de consolidación, o si vamos a trabajar con parámetros elásticos a partir de lo que se puede determinar con un triaxial o con otro tipo de ensayo. Pero uno puede determinar parámetros de consolidación, por ejemplo, a través de lecturas del cono, también puede trabajar con valores obtenidos a partir del ensayo de penetración estándar. Lo que hay que hacer es evaluar bien o buscar las correlaciones para alcanzar esos parámetros. Particularmente al ensayo de penetración estándar yo no le creería tanto. ¿Por qué? Porque es que el ensayo de penetración estándar es un ensayo que se da esencialmente en condición no drenada y en un tiempo muy corto. En el ensayo de piezo cono, yo sí puedo realizar procesos de disipación. Entonces puedo caracterizar mucho mejor, o sea, esa información. Pero bueno, lo que ha nacido aquí entonces nuevo con relación al ejercicio que habíamos hecho, creo que fueron estas dos cositas. Cambiar acá el color. Ahora, ¿qué otros parámetros necesitamos para calcular el asentamiento? Miramos acá en esta ecuación. Miren acá. Necesitamos el esfuerzo geostático, que se lo podemos calcular. El incremento de esfuerzo, que se tocaría ver cómo lo calculamos, pero se puede calcular. La relación de vacíos inicial. Oye, no la puse. Qué pena, no, yo sí o sea, ahí la tengo anotada, pero la tengo anotada y no la olvidé ponerla acá, que en este caso de 1,1. Qué pena, hay muchachos. Esa sí la escribí, pero no la transcribí a la presentación. Y necesitamos estos parámetros. Esos parámetros son los que se conocen como índices de compresibilidad. Y los índices de compresibilidad se obtienen a partir de la curva de compresibilidad del ensayo. Claro, como digamos, si no tenemos muchas veces el ensayo, lo que hacemos es que aprovechamos también la información que está de pronto o las correlaciones existentes con otros ensayos. Mira, aquí tenemos correlaciones con el límite líquido, con la humedad natural, con la relación de vacíos. Creo que es básicamente eso. Podemos coger cualquiera, pues podemos coger cualquiera o podemos coger varios de esos. Vamos de pronto, vamos a ensayar por ejemplo unos dos. Ensayemos este y ensayemos este. ¿Ustedes me ayudan a calcular, por favor? Ay, perdón, este no es, disculpen, este no es. Es este. ¿Me hacen el favor de calcular eso, muchachos? Ay, ¿qué se me hicieron? Ah, es que borré, disculpen. A ver, este de acá. ¿Y cuál fue el otro? Era este, ¿no? ¿Qué me aporta? Sí. Pues a ver, pues, yo miro que de pronto por el chat me están escribiendo y no me doy cuenta. Ok. Entonces, en el primero, C sub C es igual al 1% 0,01 de la humedad natural y el otro es
C sub C es igual a 0.30, se multiplica a 1.1, es 0.27. Entonces, Pero me da 0.0029. ya, entonces no, entonces este va a estar en porcentaje, Juan Esteban. Primero va a estar en porcentaje. 0.29 y el otro 0.249. Ve, espere que escribí lo que no era, disculpe. Entonces ya copio, pero yo corrijo este error de escritura que tengo acá. Esto. ¿Y otro cuánto dio? ¿0 punto qué? 0.249. Ah, bueno. Miren que los valores no variaron tanto realmente. ¿Sí? O sea, por ese tipo de cosas es que, digamos que la literatura, o a veces uno se atreve a utilizar esos valores. Ok, tenemos entonces ese valor. ¿Listo? Entonces, digamos que sí lo tenemos, pues si lo necesitáramos. Pero vámonos a lo que nosotros realmente necesitamos hacer. ¿Qué es lo primero que necesitamos evaluar? Es evaluar o determinar el esfuerzo geostático inicial del material, ¿cierto? Entonces voy a dividir aquí la pantalla para poder ver ambas cositas. Permítanme acá. Acá. Ok. Entonces, muchachos, voy a trastearme también el ejemplo, si no, no va a ser fácil trabajar buscando en la presentación. Entonces, el esfuerzo geostático inicial, ¿cómo lo calculamos, muchachos? ¿Me ayudan? ¿Cómo se calcula ese esfuerzo? Vamos por la altura. La profundidad por el peso. Crítico. Entonces sería gamma por H. ¿Cuál es gamma y cuál es H? 16 kilonewton por metro cúbico y H es los kilómetros. Es 16 kilonewtons por metro cúbico. ¿Y qué? 1.5 metros. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. No es. Pues hay que mirar si se va a tener en cuenta la presión de por eso. Pero Juan Pablo, es que no hay nivel freático. Entonces, pues no. ¿No? No, yo no estoy diciendo. O sea, esto que hay calculado aquí es un esfuerzo geostático, sí, pero no es el que necesitamos. A ver, cuidado, muchachos, que esto ustedes lo vieron, tanto los de un grupo como de otro lo vieron apenas el semestre pasado, ¿no? No me descachen tan feo. A ver, tenemos acá un elemento, muchachos, y por eso veníamos, digo, no, lo voy a hacer más chiquito para que me quede más fácil. ¿Se acuerdan que la carga se disipa formando este tipo de configuración? Este bulbo de presiones, ¿dónde se acaba? Aquí, ¿cuál es el valor del esfuerzo? Aquí, si yo fuera a considerar delta, sigma z, ¿esto sería qué? ¿Se acuerdan? Se considera que esta isóbara, el límite del bulbo de presiones, equivale
al 10% de la carga. ¿Qué quiere decir? Equivale al 10% de 200 dividido el área de aplicación, porque vean que 200 es una fuerza, no es una presión. ¿Sí? Ahora, la pregunta, la otra pregunta que les hago, ¿eso es importante, esto es relevante a nuestro, no lo es? Sí, claro, hay que sumarle ese esfuerzo que produce esa carga. ¿Mm? Luego, como estamos pegados a la zapata en este momento, entonces espere que pues, se le entrecortó un poquitico, pero Bueno, que entonces, o sea, estamos calculando. a ver, muchachos, cuando uno calcula Sí, yo estoy sentamientos, hablando de que dígame, Juan Esteban. no, es que estamos calculando ese esfuerzo a nivel de la zapata, ¿no? A- o a una profundidad explícita. A ver. Si yo, por ejemplo, les voy a preguntar lo siguiente. Vamos a poner acá, vamos a hacer una figurita. A ver. Si esta es el perfil de profundidad, vamos a hacer aquí una cosa de esta naturaleza. Si esto es Z, digamos en metros, bueno, lo que sea, pues lo de menos. Y este es el esfuerzo geostático. El esfuerzo geostático, ¿cómo varía con la profundidad? Aumentando. El va- bueno, lo voy a dibujar un poquito más grueso. Y va aumentando, ¿de qué manera? Lineal, cuadrática, logarítmica, por Lineal. el chance, lineal, ¿cierto? Listo. Entonces él va aumentando de esta manera. Si no consideramos pues el efecto de la presión de poros, ahí sí, sí pues, así está parcialmente saturado. Cuando lleguemos a la superficie, ese valor será igual a cero. Qué pena, aquí me quedó un poquito, se me cortó, pero pues todo bien. Digamos que esto fuera la superficie, entonces voy a borrar el exceso. Ahora, si yo lo que voy a graficar ahora es cómo varía el esfuerzo inducido, el cómo varía con la profundidad, ¿se acuerdan? ¿O más o menos eh, tienen una idea de cómo varía? pues él va a disminuir lo que está disipando. Como el bulbo. Entonces miremos. Hasta que no llegue la zapata, esa carga no va a aparecer, ¿cierto? Eso está por acá abajo. Entonces lo que va a hacer, y aquí sí lo trazo a mano, porque pues no es lineal, él va a hacer una cosa más o menos como así, más o menos, hasta que venga así. ¿Vale? Les pregunto, cuando yo calculo un esfuerzo efectivo, miren que el esfuerzo efectivo depende de la profundidad en la cual se esté calculando, ¿cierto? O sea que si, no es lo mismo que yo lo calcule a cualquier profundidad. O sea, yo puedo calcular un esfuerzo, ¿sería válido calcular el esfuerzo efectivo a esta profundidad? ¿Qué opinan? Pues no, porque no tiene todavía la influencia de la zapata. Exacto, pues sí, o sea, eso es como ir a eso es como y usted trae usted va va y calcula la casa del vecino, pero no sirve para un carajo. Es sencillo, claro. Usted necesita tener el efecto de las cargas. Entonces le pregunto, ¿es válido calcularlo acá? Claro, porque ya tenemos un valor que está diciendo la zapata. Bueno, ¿es válido calcularlo?
pues es muy Pues también, pequeño, pero la influencia pero ya va a ser mínima. Es que miren que ahí tenemos una cosita. En la parte de arriba, tenemos la carga inducida en todo su esplendor, ¿sí o no? Pero tenemos un esfuerzo geostático más bajo. ¿Y eso en qué influye, muchachos? Les voy a traer aquí un viejo conocido de todos ustedes. Bueno, espero que se acuerden, porque ahí sí, si no, ya me voy a poner triste a lo bien. Este se conoce como la curva de compresibilidad. Lo que hace el esfuerzo geostático es posicionarnos en algún punto de esa curva. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con los esfuerzos geostáticos bajitos? Nos van a dejar por los esfuerzos geostáticos altos, probablemente nos van a dejar por acá, más cerca de sigma C, o pues no necesariamente en sigma C, puede ser que más abajo, pero más cerquita que el otro, eso sí. ¿Qué es lo que va a hacer el esfuerzo inducido? Por ejemplo, si yo estaba, digamos que si yo estaba, digamos, si este es perdón, voy a hacerlo en rojo. Si yo estaba, yo considero a menor profundidad. Yo tengo punto uno, este punto uno puede ser este, ¿cierto? Y este punto 2 puede ser este. Pero, ¿qué hace el esfuerzo inducido? El esfuerzo inducido, digamos, este va a ser uno y este va a ser 2. Y también teníamos otro 2. ¿Qué va a suceder? Yo arranco desde el, desde el esfuerzo geostático y calculo o determino la posición del inducido. Cuando estaba en 1, el otro está lejos. Cuando estaba en 2, el otro está cerca. Puede ser que terminen en el mismo sitio, puede que no. ¿Ya? Pero lo que quiero que vean es que esa combinación es variable con relación a la profundidad, muchachos. ¿Qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Y con eso termino por hoy. Es que consideramos del bulbo de presión. ¿Se acuerdan cuál es la profundidad del bulbo de presión, muchachos? Un poco. En el caso de un elemento cuadrado o un elemento rectangular, se considera la profundidad máxima del bulbo de presión es aproximadamente 2 veces el ancho. O sea que si mi zapata tiene un ancho de 1 metro, ese bulbo de presión es aproximadamente 2 metros. Y lo que hace es que esos efectos en la mitad del espesor. ¿Qué quiere decir? Se calcula una profundidad de 1 metro por debajo del nivel de la zapata. Y eso con relación al nivel de la superficie correspondería a una profundidad de 2,50 metros. Todavía, muchachos. Entonces, el llamado es para que lo recuerden, porque esto estoy seguro que lo vieron tanto los que vieron como los que vieron la materia con Juan Carlos. Es importante que recuerden esto. ¿Por qué les insisto, muchachos? Porque si no volvemos a repetir lo que pasó el semestre pasado. Ustedes, calcular asentamientos no es el problema es que ustedes no calculan bien los esfuerzos. Y si el esfuerzo está mal calculado, ¿qué pasa con esta figura? Esta de acá. Estas ecuaciones son completamente dependientes de los esfuerzos. Si el esfuerzo está mal calculado, el asentamiento también lo estará. Muchachos, ¿alguna inquietud por ahora? O si no, pues entonces ya me despido rápidamente porque sé que muchos de ustedes tienen clase. Les doy entonces las gracias y nos vemos el viernes a las 4 de la tarde. Por favor, el viernes a las 4 de la tarde, igual yo les estaré informando, pero la idea es que se conecten a Schoology. Que en Schoology vamos a hacer esa parte, la parte individual del examen. ¿Todo bien? Si no es más, muchachos, entonces nos vemos el viernes. Cualquier cosa estoy pendiente pues del Hangouts o el correo por alguna pregunta. Y lo que vaya a surgir, cualquier nueva definición que surja con relación al examen o con relación al trabajo, yo se los estaré diciendo. Muchachos, que tengan un feliz resto de día. Ingeniero, Dígame. qué pena la